Estamos aquí con el contador Gustavo Peretti para poder responder algunas de las preguntas que van llegando de manera frecuente a Tiempo X de radio, así que para poder llevarle una respuesta a las inquietudes de los oyentes. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Silvina, todo bien, gracias a Dios. En primer lugar, uno de los temas que nos están preguntando mucho tiene que ver con el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Gustavo, ¿en qué situación estamos? La gente ya ha podido cobrar, la gente en primer lugar ha realizado el trámite. ¿En qué etapa estamos con este tema? ¿Qué podemos explicar o cuál es la novedad o el panorama del IFE? Mira, el IFE ha sido un programa que comenzó, ¿no es cierto?, con una envergadura, con un tamaño que estaba previsto y la verdad que se triplicó. Entonces podemos decir que tuvo tres etapas. La primera, en donde se inscribió una cantidad de personas bastante importante, de la cual lo que cobraron a través de CBU, digamos que a partir del 21 de abril ya tienen acreditado su dinero. Después hubo una segunda y tercera etapa en donde pudieron, ¿no es cierto?, elegir su medio de pago aquellos que no tenían CBU y que cobran más que todo a través del Banco Nación o a través del correo, que es la mayoría de lo que eligió la gente. Esos hay algunos que van a cobrar ahora en mayo y algunos que van a cobrar a partir del 4 de junio. Sí, pero como que realizaron el trámite, ¿en qué momento? ¿Al principio, desde que se presentó? O sea, se inscribieron al principio, pero como no tenían CBU, eligieron después el medio de pago. Algunos tuvieron tiempo incluso hasta el día 1 de mayo. Aquellos que eligieron el medio de pago ahora, los últimos días de abril o el primer día de mayo, van a cobrar a partir del 4 de junio. Por eso se dividió, se puede decir, en tres etapas. Aquellos que cobraron en CBU, que ya lo hicieron a partir del 21 de abril, ya tuvieron acreditados sus montos. Después quienes lo eligieron a mitad de mayo, de abril, la forma de cobro, ya lo estaban cobrando ahora los primeros días de mayo hasta el 15 de mayo más o menos en el correo argentino fundamentalmente. Y aquellos que eligieron medio de pago ahora sobre los últimos días de abril y el primer día de mayo van a cobrar a partir del 4 de junio. En un momento se pensó que iban a ser 3.600.000 personas los beneficiados en este programa. Se inscribieron 12 millones y en un principio digamos, tuvieron habilitados 7.800.000 y después había 1.100.000, 1.200.000 personas que habían sido rechazadas, que impugnaron ese rechazo y que van a cobrar una vez que seleccionen su medio de pago, así que más o menos van a ser 9 millones de personas los beneficiados y un costo fiscal de 90.000 millones de pesos para el Estado. Se dice que habría una segunda etapa de este IFE, que en el mes de mayo se haría la inscripción, o no sé cómo sería, digamos, o si seguirían el mismo beneficiario. La verdad que hay una nueva conducción en la ANSES. Por todo esto significó que Banoli tuviera que dejar, que presentar su renuncia y una nueva, digamos, jefa de la ANSES, y veremos qué es lo que se decide en función de esto. Claro, hasta el momento, ¿quiénes son los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, Gustavo? Y monotributistas A y B, monotributista social, aquellos que, digamos, están en desempleo o que están en la informalidad, y también aquellos que tienen asignación universal por hijos o algún plan de este tipo. Perfecto. Ahora vamos a hablar de otro de los temas muy importantes también, que tratamos de llevar las respuestas a las consultas de la gente, que también se ven mucho reflejadas aquí en el estudio contable, que en estos tiempos se está trabajando a través del home office, como se le llama, a través de las llamadas telefónicas, a través de internet, en fin. Y el tema de los créditos, Gustavo. Ahora, ¿cómo estamos con la propuesta de créditos que ha surgido por parte del gobierno para la gente? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son los créditos que se puede acceder? ¿Hay créditos? Primero, a partir de esta semana, según lo que habilitó el propio gobierno, se puede atender 2 veces por semana aquí en el estudio, hasta las 14 horas. Claro, hay distintas etapas. Ahora que ya estamos en la etapa focalizada,
es los días martes y jueves. Martes y jueves, exactamente. Martes y jueves se puede atender en horario especificado. Así es. En lo que respecta a los créditos a tasa cero, son créditos para monotributistas y para autónomos con un máximo de 150.000 pesos que corresponde al 25% como máximo de lo que se puede facturar en la categoría. Si está en una categoría que está por debajo de los 600.000 pesos de facturación, por supuesto que el monto que puede sacar o que puede pedir de préstamo es menor. Por ejemplo, una categoría C puede pedir hasta 104.000 pesos, y eso va de acuerdo a cada categoría el tope máximo, que hasta llegar a los 150.000. Para estos créditos está pensado para aquellos monotributistas y autónomos que, ¿no es cierto?, vieron disminuida su facturación desde el 12 de marzo hasta el 12 de abril. Los monotributistas que pueden solicitar son aquellos que hayan facturado en dicho periodo un importe que sea menor al mínimo de la categoría. Entonces, todos aquellos que hayan facturado menos de lo que es el mínimo de la categoría pueden solicitar este crédito. Se hace a través de una aplicación que va a estar disponible en la AFIP a partir de este lunes 4 de mayo, en donde así la AFIP va a ver, en función de los parámetros de la facturación y de los demás instrumentos que tiene, determinar si es, ¿no es cierto?, si se aprueba esa solicitud. Si se aprueba esa solicitud, le envía los datos directamente al banco, y el banco es el que tiene que ejecutar el crédito a través de una tarjeta de crédito, que puede ser una que ya tiene el contribuyente, y en caso de no tener, tiene que seleccionar una tarjeta y le van a dar la tarjeta. El crédito se da en 3 tramos, en 3 meses siguientes. La primera etapa se liquida en principio 48 horas después de solicitado el crédito, y se devuelve en 12 meses, pero con 6 meses de gracia, o sea, termina el pago a los 18 meses de que se saca el crédito. Perfecto, Gustavo. Lo que estaba pensando, además de este requisito que estabas planteando de el monto que debe haber facturado para poder solicitar un monto específico de crédito, ¿qué requisitos son los que le piden al monotributista, al autónomo, para poder acceder? No, son esos requisitos únicamente. Y en el caso del autónomo, que la facturación en este periodo, en valores reales, teniendo en cuenta la inflación, sea menor que la facturación que tuvo en igual periodo del año anterior. Perfecto. Ahora, siguiendo con el tema de los créditos, sacame el numerado, porque la verdad que la gente se va acostumbrando a preguntar sobre cosas que le van sucediendo en la cotidianeidad, en el día a día, en esto de que la pandemia del COVID-19 puso un parate, un freno total que nadie se lo hubiese imaginado. Entonces ya veníamos un poco complicados con el tema de aquellas personas que se habían animado, se habían aventurado en su momento con los créditos UVA, que también habían tenido algunas complicaciones previo a lo de la pandemia, porque veían que esto va siguiendo la suerte de la inflación, y que obviamente vivimos en un país con una altísima inflación. ¿Y qué pasa con la gente que ha tomado créditos UVA en este contexto de si ha dejado de facturar, si no está teniendo ingresos, o si los ingresos no le están permitiendo pagar esos créditos, Gustavo? Los vencimientos siguen, su curso. Lo que pasa es que los incrementos no se realizan, y sí se van a ejecutar esos incrementos después de que se levante, ¿no es cierto?, esta cuarentena, los 180 días que se dieron de plazo. A partir de allí se va a tener que pagar la cuota originaria, y después la diferencia. Creo que hay un plazo de 24 cuotas que se van a dividir en donde va a ir el cobro de la diferencia que hay en las cuotas que debieron pagarse y lo que verdaderamente se pagó. O sea que quedaron congeladas las cuotas. Quedaron congelados, pero la diferencia se paga una vez que pasan los 180 días estos. Lo que pasa es que... Si la gente se atrasa, perdón que te interrumpa, Gustavo, si la gente se atrasa... Y bueno, están suspendidas las ejecuciones también, pero en algún momento, cuando estos
pase, seguramente en algún momento las ejecuciones o deberán volver o habrá un arreglo comercial entre los bancos y la gente. Porque tampoco el banco, me parece a mí, que lo que quiere es ejecutar los créditos, sino cobrar los créditos. Me parece que va a pasar por ahí una situación difícil y complicada, en donde también en esto hay todo un tira y afloje entre los bancos y aquellos que tienen créditos UVA que quieren modificar esta forma de pago ajustada por inflación. La verdad que en Argentina los créditos ajustados por inflación siempre han sido un verdadero dolor de cabeza. Había una esperanza de que cuando estos créditos vieron luz, que no fuera así, pero una vez más, de acuerdo a nuestra historia, se repite esta situación. Fue como largarse del precipicio. Otra de las cosas que nos vienen llamando y preguntándonos son las empleadas domésticas, Gustavo. Muchas mujeres, muchas empleadas domésticas han hablado por diversas situaciones. Primero, si en esto de no ir a trabajar tienen que seguir cobrando, si es un derecho seguir cobrando. Algunas se quejan de que no las reciben en sus trabajos, pero que no les están pagando. Hay otras que le están pagando un poco menos. Hay otras que se preguntan si pueden establecer un juicio laboral. Entonces, la situación es muy disímil, pero están ahí en el foco de atención las empleadas domésticas, Gustavo. ¿Qué es lo que está pasando con las empleadas domésticas? Bueno, las empleadas domésticas básicamente no pueden ir a su lugar dirigirse a su lugar de trabajo y realizar su actividad, no obstante lo cual deben cobrar, ¿no es cierto?, la totalidad de la retribución que tienen pactado. Esto sería la regla. Después se dan situaciones en particular que seguramente van a generar conflicto y bueno, van a terminar de alguna manera en alguna mediación o en algún conflicto que puede llegar a lo judicial o no sé en qué circunstancias. Pero la regla sería que no pueden ir a su trabajo y que tienen que cobrar la asignación que le corresponde por trabajo. ¿Por qué es esto? Porque en realidad no es una falta al trabajo por parte del empleado. El empleado sigue estando a disposición del empleador, pero hay una norma que le prohíbe asistir a su lugar de trabajo. Además, recordemos que está vigente por el término de 60 días la suspensión de los despidos, con lo cual en nuestro país no se puede despedir gente dentro de estos 60 días que declaró la emergencia laboral el gobierno de la nación. Hay muchas empleadas domésticas que están en relación de dependencia, que están, como decimos, en blanco, es decir, que están registradas. Y hay otras que están bajo la relación laboral del empleo informal, ¿sí? Hay esas que están en empleo informal, son más las que por ahí se quejan, porque dicen, ¿dónde reclamo? ¿Dónde puedo? Bueno, el empleo informal es como, no hay una relación laboral formalizada, sino que no existe desde ese punto de vista. Le queda después la acción judicial, como es en cualquier momento que se hubiera dado. Digamos, cuando alguna relación no está formalizada, el empleado puede ir contra el empleador denunciando esa relación laboral y pidiendo las indemnizaciones que correspondan. Eso es así antes o después de esta situación de pandemia. Claro, que son por ahí las más complicadas. Gustavo, con respecto al tema del estudio, quería preguntarte si en este contexto hay algún tema en particular que se dé más... Hay algo importante que se dio en función de lo que fue esta situación, que fue el decreto 332, que posibilitó que el Estado se hiciera cargo de una parte de lo que es el costo laboral de los empleados, con una asignación no remunerativa, que el mínimo es un salario mínimo vital y móvil y el máximo es 2 salarios mínimos vital y móvil en lo que es este programa de asistencia, ¿no es cierto?, a las empresas. Eso, si bien estamos ya en términos de liquidar el mes de abril, recién en estos días la AFIP está emitiendo las notas a las empresas, aprobando las solicitudes. Y había mucha duda también en cuanto a la liquidación de los sueldos,
en donde esa asignación se la toma como no remunerativa y la debe restar el empleador de lo que es el salario neto, tomando el mes de febrero como base. Se toma como la remuneración neta el 83% de lo que fue, de lo que era el salario bruto del mes de febrero, se resta la asignación que le da el Estado a través de una transferencia a la CBU del empleado, y allí queda el monto que va a cobrar el empleado del mes de abril. Este beneficio en términos del decreto 332 tuvo muchas idas y vueltas, y como todo en nuestro país se está terminando en estos días de saber quiénes son los que tienen el beneficio y de cómo se liquida verdaderamente los recibos de sueldo. La verdad que todo bastante desprolijo, como fue el IFE y como fue toda la asistencia del Estado Nacional en medio de esta pandemia. Muy bien, Gustavo, te quiero agradecer, muchas gracias. Gracias a vos, Silvia. Buena Estrella, y esperemos que les sirva a la gente todas estas respuestas a preguntas que nos vienen llegando constantemente en Tiempo X.